Bienvenidos a Audiomentores. Hoy te traemos un cuento con una enseñanza poderosa. El abuelo y el nieto de los hermanos Grimm. Una historia que nos invita a reflexionar sobre el respeto a nuestros mayores y el impacto de nuestras acciones en las generaciones futuras. Antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal, darle like si te gusta este contenido, activar la campanita para no perderte ninguna historia. En los próximos 15 capítulos, conocerás la vida de un anciano que sufre el desprecio de su propia familia hasta que una valiosa lección cambia todo. Ahora sí, acomódate y disfruta de este relato. Capítulo 1. Un anciano en la casa. En una pequeña aldea, donde los inviernos eran fríos y los veranos doraban los campos de trigo, se levantaba una casa modesta pero acogedora. Su techo de tejas desgastadas y sus muros de madera hablaban de años de historia, de generaciones que habían vivido bajo su cobijo. En esa casa habitaba una familia compuesta por un hombre llamado Hans, su esposa Marta, su pequeño hijo Peter y el anciano padre de Hans, un hombre de manos temblorosas y mirada apagada por el paso de los años. El abuelo, quien en su juventud había sido un hombre fuerte y trabajador, ahora estaba encorvado por la edad. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, se habían vuelto opacos, y su cuerpo ya no le respondía como antes. Sus manos, antaño firmes para labrar la tierra y construir su hogar, ahora temblaban cada vez que intentaba sostener algo. Caminaba con lentitud, arrastrando los pies sobre las viejas tablas del suelo, como si cada paso le costara un esfuerzo inmenso. A pesar de todo, en su interior aún habitaban los recuerdos de su juventud, el esfuerzo por criar a su hijo, las noches en vela trabajando para asegurarle un futuro, los sacrificios hechos con amor y esperanza. Sin embargo, el tiempo es cruel, y con los años, todo aquello parecía haber sido olvidado. Ahora, su propio hijo y su nuera lo veían como una carga, un estorbo que alteraba la armonía de su hogar. Cada día, el anciano se esforzaba por no molestar, por ocupar el menor espacio posible. Se sentaba en un rincón cerca del fuego, mirando en silencio las llamas danzar, recordando tiempos en los que su presencia significaba seguridad y fortaleza para su familia. Pero ahora, parecía que su existencia solo despertaba suspiros de fastidio y miradas de desaprobación. El pequeño Peter, con su corazón puro y su curiosidad infantil, observaba a su abuelo con otros ojos. Para él, no era un anciano torpe, sino un hombre lleno de historias fascinantes. Le gustaba sentarse a su lado y escuchar sus relatos sobre tiempos pasados, sobre cómo se construían las casas con sus propias manos, cómo se trabajaba la tierra, cómo el mundo parecía más grande y misterioso en su juventud. Pero Peter era apenas un niño, y su voz no tenía la fuerza suficiente para cambiar la actitud de sus padres. El verdadero problema surgía a la hora de la comida. La familia se reunía alrededor de una mesa de madera robusta, con platos de barro y cucharas gastadas por el uso. Allí, el abuelo intentaba comer con el mismo cuidado con el que un escultor sostiene su cincel, pero sus manos ya no eran las mismas. A veces, la cuchara resbalaba de sus dedos y caía ruidosamente sobre el plato. Otras veces, al intentar llevarse un bocado a la boca, derramaba parte de la sopa sobre la mesa o sobre su propio regazo. Hans fruncía el ceño cada vez que su padre dejaba caer algo. Marta, su esposa, suspiraba con impaciencia y sacudía la cabeza, como si la torpeza del anciano fuera un acto de descuido y no una consecuencia natural del paso de los años. «Mira lo que has hecho otra vez», decía Marta con frialdad. «Ahora tendré que limpiar todo». El anciano, con la vergüenza pintada en el rostro, bajaba la cabeza y murmuraba una disculpa casi inaudible. Peter observaba todo con atención. No entendía por qué sus padres trataban así a su abuelo. Él solo veía a un hombre que necesitaba ayuda, a alguien que en algún momento también había ayudado a su papá cuando era niño. Pero en la casa de Hans y Marta, la paciencia con el anciano se agotaba rápidamente. Y pronto, tomarían una decisión que cambiaría para siempre la dinámica familiar, y la percepción de Peter sobre la vejez y el respeto. Capítulo 2. Dificultades en la mesa. El día comenzó como cualquier otro en la pequeña casa de Hans y Marta. El sol se filtraba tímidamente a través de las ventanas, iluminando el modesto comedor. El aroma a pan recién horneado llenaba el aire mientras Marta preparaba la mesa. Peter, su hijo, correteaba alegremente alrededor de la sala, disfrutando de la mañana. Pero, como siempre, el ambiente cambiaba cuando el abuelo se unía a la mesa para la comida. Aquel día,
El anciano se levantó con dificultad de su sillón junto al fuego. Sus huesos crujieron con cada movimiento, y su espalda parecía doblarse aún más bajo el peso de los años. Se aproximó lentamente a la mesa, donde su hijo Hans ya se encontraba sentado, con Marta preparando los platos. Los ojos del anciano brillaban, pero su cuerpo, tan agotado por la vejez, le impedía disfrutar de la comida con la misma facilidad que antes. Sus manos, temblorosas, alcanzaron la cuchara, pero al intentar tomar un poco de sopa, ésta se derramó en su regazo. Unas gotas calientes cayeron sobre su pantalón y él, avergonzado, intentó limpiar el desorden rápidamente con un trozo de pan, sin querer llamar la atención. Hans observó desde su asiento, frunciendo el ceño. La visión de su padre luchando por sostener la cuchara le causaba una incomodidad creciente. En su mente, no podía evitar pensar que ese tipo de torpezas arruinaba la comida, la armonía de la mesa, y que, aunque intentaba disimularlo, se sentía cada vez más frustrado. Marta, quien estaba sirviendo los platos, se giró para ver al abuelo y suspiró con evidente desdén. El abuelo, al sentirse observado, se encogió aún más, bajando la mirada. «Ya basta, padre», exclamó Marta en voz baja pero clara, sin ocultar su fastidio. «¿No ves lo que estás haciendo? Estás dejando caer todo sobre la mesa». El anciano, con su rostro lleno de vergüenza, solo se limitó a murmurar una disculpa, pero nadie parecía escuchar su arrepentimiento. Hans, incapaz de contener su frustración, también alzó la voz. «Papá, ¿por qué no puedes comer de manera más cuidadosa? Ya no estás en condiciones de hacerlo solo. Si sigues así, tendrás que comer en otro lugar». El abuelo tragó saliva. Nadie había preguntado si él quería o no comer solo. Nadie había considerado que sus manos ya no respondían como antes. Solo era una condena silenciosa que venía con la edad, una edad que su hijo no podía comprender. Pero no dijo nada. No podía decir nada. Solo se sentó en silencio y miró el plato ante él. Sus ojos estaban nublados por la emoción contenida, pero su boca no se movía. Sentía que ya no era bienvenido en la mesa familiar. No porque no lo quisieran, sino porque su presencia era una constante fuente de incomodidad para todos. Mientras tanto, Peter observaba la escena desde un rincón. Era un niño curioso, y a pesar de que no comprendía completamente lo que sucedía, su corazón de niño podía percibir la tristeza en los ojos de su abuelo. Le dolía ver cómo su abuelo, quien tantas veces le había contado historias de valentía y amor, era tratado con tanta indiferencia. Pero el niño no sabía cómo cambiar esa situación. Simplemente se sentó, en silencio, y comió su comida, mirando de vez en cuando al anciano, que seguía ahí, sentado, con la mirada perdida en su plato. Y así, día tras día, las cenas se convirtieron en momentos tensos, cargados de reproches silenciosos y frustraciones acumuladas. El abuelo cada vez más apartaba su mirada, resignado a ser un miembro invisible de la familia, mientras que Hans y Marta, sin quererlo, alejaban aún más a la figura que una vez fue el pilar de su hogar. Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien pequeño, alguien que aún no había perdido la capacidad de ver el mundo con ojos inocentes, decidiera que ya era suficiente. Capítulo 3. Un rincón solitario. Los días pasaban lentamente en la casa de Hans y Marta, marcados por las mismas rutinas que, cada vez más, parecían ahogar cualquier atisbo de alegría. La familia se sentaba a la mesa a la hora de la comida, y el abuelo, con su cuerpo ya tan frágil, tomaba su lugar con una quietud melancólica. Sin embargo, su presencia siempre traía consigo una sensación de incomodidad que los demás no podían ignorar. Después del incidente con la sopa, algo cambió en la dinámica familiar. Hans y Marta decidieron, sin decirlo abiertamente, que el anciano ya no debía comer junto a ellos en la mesa. La actitud de ellos hacia él se volvió más fría, y poco a poco, el abuelo comenzó a entender que su lugar en la casa ya no era el mismo. Una tarde, después de que el abuelo intentara, sin éxito, sostener con firmeza su cuchara y derramara un poco de sopa sobre la mesa, Hans le dirigió una mirada severa, como si ya no tuviera paciencia para soportar más de esos pequeños accidentes. «Lo mejor será que comas en otro lugar», dijo Hans, con voz baja pero firme. «Aquí estás causando muchos problemas». El abuelo, avergonzado, asintió sin decir una palabra. No hubo reproches, ni lágrimas. Solo una dolorosa resignación. Con las manos temblorosas, se levantó de la mesa y caminó lentamente hacia un rincón de la habitación,
donde una pequeña mesa de madera le esperaba. Allí solía comer, apartado de los demás, en silencio, con la soledad como única compañía. Este rincón, una vez olvidado por la familia, ahora se había convertido en su espacio. Un lugar donde, al menos, no tenía que preocuparse por hacer enojar a nadie. Se sentaba en una silla vieja, que crujía bajo su peso, y empezaba a comer sin prisa. Sin embargo, el plato frente a él ya no parecía tan apetitoso como antes. Comer allí, en ese rincón apartado, le daba una sensación extraña de vacío. Nadie se sentaba junto a él. Nadie se acercaba a preguntarle si necesitaba algo. Mientras su familia disfrutaba de su comida, de las risas y charlas, el abuelo solo podía escuchar desde su rincón, sin participar, sin ser parte de la conversación. Cada día era más difícil para él. Sus manos, temblorosas y cansadas, no podían sostener bien los utensilios, y muchas veces dejaba caer la comida. A veces, miraba hacia la mesa principal, donde Hans y Marta comían juntos, conversaban sobre el día, se reían. Pero él ya no era parte de esas interacciones. Se sentía como una sombra, como alguien que había quedado atrás, olvidado en un rincón. Peter, su nieto, lo observaba desde el umbral de la puerta, sin atreverse a acercarse. El niño no comprendía por completo lo que estaba sucediendo, pero sabía que algo no estaba bien. ¿Por qué su abuelo ya no estaba con ellos en la mesa? ¿Por qué comía solo? Aunque era pequeño, su corazón sentía la tristeza en el aire. En sus juegos, Peter solía contar historias sobre su abuelo, historias que él había escuchado miles de veces. Hablaba de la fortaleza de su abuelo, de los tiempos en los que era un hombre trabajador, que construyó la casa con sus propias manos y que, cuando era joven, había sido un héroe para su padre. Pero esas historias ya no resonaban en la casa. En lugar de contarle a su abuelo, ahora se limitaba a observarlo desde lejos. Cada vez que el niño pasaba cerca de su abuelo, sentía una mezcla de tristeza y confusión. No entendía por qué lo trataban de esa manera. No entendía por qué el abuelo ya no era parte de la familia, como solía ser antes. El abuelo, por su parte, había comenzado a perder la esperanza de que las cosas volvieran a ser como antes. Ya no podía hacer mucho para cambiar su situación. Cada vez que miraba el rostro de su hijo Hans, veía una falta de paciencia y compasión. Cada mirada de Marta estaba cargada de reproche. Él ya no tenía la fuerza para pelear por su lugar en la casa. Así que, con cada comida, se retiraba más al rincón, alejándose aún más de la vida familiar. Y así, en ese rincón solitario, el abuelo vivió sus días. A veces, el niño Peter se acercaba a hablarle, pero siempre con una mezcla de timidez y tristeza, como si el abuelo fuera alguien a quien ya no pertenecía. A veces, Peter intentaba hacerle compañía, pero las paredes de la casa y las actitudes de los adultos parecían alejarlos aún más. El niño sentía que algo debía cambiar, pero no sabía cómo hacerlo. El abuelo, mientras tanto, pasaba el tiempo en silencio. Sus pensamientos viajaban a los días pasados, a los momentos felices cuando su familia lo miraba con respeto y cariño. Pero ahora, en ese rincón apartado, su vida parecía una sombra del pasado, un eco lejano de lo que alguna vez fue. La soledad se apoderaba de él, pero el anciano, aunque triste, no se atrevió a pedir más. Sabía que el tiempo había hecho su trabajo, y él ya no era más el hombre fuerte y capaz que había sido en su juventud. Ahora era solo un hombre viejo, olvidado por su propia familia, condenado a un rincón solitario. Capítulo 4. La mirada del niño. El sol brillaba suavemente a través de las ventanas, iluminando la habitación con una luz cálida y dorada. Era una tarde tranquila, sin prisas, en la que todo parecía estar en su lugar. Hans y Marta se encontraban en la cocina, terminando de limpiar después de la comida, mientras Peter jugaba cerca de la ventana. El sonido de sus risas y juegos llenaba la casa, aunque el abuelo, como siempre, estaba en su rincón apartado, comiendo en silencio. El niño observaba a su abuelo desde su lugar en la sala. Su mirada era curiosa, llena de preguntas que no sabía cómo formular. A menudo se acercaba al abuelo para escuchar sus historias, pero hoy no se atrevió. Algo en el ambiente le decía que el abuelo ya no era bienvenido en la mesa familiar, y aunque no entendía del todo por qué, algo le decía que debía quedarse callado. Con el rostro serio, Peter miraba cómo su abuelo tomaba con dificultad su cuchara y levantaba su mirada al vacío. Las arrugas en su rostro,
Cada una de ellas marcada por los años de trabajo y sacrificio, parecían más profundas que antes. Su cabello blanco como la nieve caía suavemente sobre su frente, y sus manos temblorosas apenas podían sostener el plato. Aunque en el fondo el niño sabía que el abuelo había sido una figura importante, alguien que había dado todo por su familia, en ese momento solo veía a un hombre mayor y frágil que parecía ser ignorado por los demás. Las conversaciones entre los adultos no llegaban a sus oídos con claridad. Peter solo podía escuchar fragmentos de palabras que no entendía bien. Sabía que su mamá y su papá hablaban de trabajo, de lo que había pasado durante el día y de la casa. Pero todo eso le parecía distante, como si no tuviera importancia. Lo que realmente le importaba, en su corazón inocente, era su abuelo, ese hombre que había sido tan grande en sus relatos, tan valiente en sus historias, pero que ahora se encontraba sentado solo en un rincón de la casa, sin nadie que lo acompañara. El niño se acercó lentamente al rincón donde su abuelo comía. Sus pequeños pies no hacían ruido sobre el suelo, y al llegar junto a él, se detuvo en seco. El abuelo levantó la vista lentamente, y sus ojos, a pesar de la tristeza que llevaban, se iluminaron al ver a su nieto. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro, pero rápidamente la tristeza regresó, como una sombra que no quería irse. «Abuelo, ¿por qué comes aquí?», preguntó Peter con voz suave, mirando el plato vacío del abuelo y el pequeño cuenco de madera que él utilizaba para comer. El abuelo no respondió de inmediato. Sabía que el niño no entendía del todo lo que estaba sucediendo, pero el dolor en su corazón era claro. ¿Cómo podía explicarle que ya no era bienvenido en la mesa? ¿Cómo podía decirle que sus propios hijos lo habían apartado, como si fuera una carga en lugar de un miembro de la familia? El abuelo suspiró y bajó la mirada hacia su cuenco, que ya estaba vacío. «Es solo que», comenzó, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. «Ya no puedo comer como antes, hijo. Es todo muy difícil para mí». Peter no entendió por completo las palabras de su abuelo, pero sí percibió la tristeza en su voz. Algo en su interior se conmovió, y una pregunta cruzó su mente, una pregunta que no podía evitar. «¿Por qué ya no te sientas con nosotros, abuelo?», preguntó con la voz llena de una inocencia que no podía esconder la inquietud que sentía. El abuelo se quedó en silencio por un momento. En su mente, las respuestas que tenía para dar eran demasiado complejas para un niño tan pequeño. Sabía que no podía contarle todo a Peter, pero algo dentro de él le decía que debía hacerlo. Así que, con voz baja, comenzó a hablar. «Verás, querido, a veces, cuando las personas envejecen, ya no son tan útiles como antes. Y cuando uno ya no puede hacer las cosas que antes hacía con facilidad, los demás comienzan a mirarlo de otra manera. A veces, los que amamos nos dejan de ver como antes. Y yo ya no puedo hacer muchas cosas que antes hacía. No puedo comer como antes, no puedo caminar como antes». Hizo una pausa y lo miró con ternura. «Y eso hace que me sienta como si no fuera bienvenido». Peter escuchó en silencio. Sus ojos brillaban con una mezcla de confusión y tristeza. No entendía bien lo que su abuelo le estaba diciendo, pero sí comprendía que algo no estaba bien. Veía cómo su abuelo, un hombre tan lleno de vida en sus relatos, ahora estaba tan solo. El niño observó el cuenco de madera que el abuelo usaba, un objeto tan sencillo, pero que en ese momento representaba mucho más. Era una representación del abandono, de la separación silenciosa que se había creado entre el anciano y el resto de la familia. El cuenco de madera ya no era un símbolo de cariño, sino de distancia. Peter, con su corazón tan puro, se acercó un poco más y puso su pequeña mano sobre la del abuelo, que temblaba levemente. El abuelo lo miró, y por un momento, todo el dolor que sentía desapareció. «Abuelo, yo te quiero mucho. No me importa si derramas algo o si no puedes comer como antes. Yo quiero que estés con nosotros», dijo Peter, su voz llena de sinceridad. El abuelo lo miró fijamente, las lágrimas empezaron a formarse en sus ojos, pero no dejó que cayeran. Sonrió levemente, tocando la cabeza de su nieto con ternura. «Gracias, querido», murmuró el abuelo, aunque sabía que las palabras de Peter eran solo un consuelo temporal. La verdad era que la situación no cambiaría de inmediato. Aún así, el gesto de su nieto lo hizo sentir menos solo, aunque solo fuera por un momento. Y en ese momento, Peter, con su inocencia, entendió algo que no podía expresar con palabras,
que el amor y el respeto a los mayores no dependían de lo que pudieran hacer, sino de lo que eran. Y él sabía, en lo más profundo de su corazón, que su abuelo seguía siendo el mismo hombre valiente y amoroso que siempre había sido. Capítulo 5. Un cambio en el aire. La casa parecía envuelta en una atmósfera de tensión constante, donde los días pasaban de forma monótona, y el tiempo se deslizaba como agua entre los dedos. Hans y Marta continuaban con sus rutinas diarias, a menudo sin mirar más allá de sus propias preocupaciones. El abuelo, por su parte, seguía comiendo solo en su rincón, y Peter, con la mirada triste y confundida, se acercaba de vez en cuando para intentar llenar el vacío que se había formado entre él y su familia. Pero algo había cambiado dentro del niño. La conversación con su abuelo, aquella tarde en que se sentó junto a él, había dejado una huella profunda en su corazón. Desde ese momento, el niño se sentía más decidido, más capaz de entender que, aunque los adultos parecían no ver el dolor en los ojos de su abuelo, él sí lo veía. Y estaba dispuesto a hacer algo al respecto. Una tarde, después de la escuela, Peter regresó a la casa con una expresión decidida. Había pasado el día pensando en lo que su abuelo le había contado, en cómo él había sido el pilar de la familia en tiempos pasados, y cómo ahora estaba siendo olvidado y apartado. Mientras caminaba por el campo que rodeaba la casa, las palabras de su abuelo seguían resonando en su mente. Los que amamos nos dejan de ver como antes. Peter, al llegar a casa, se dirigió directamente hacia su abuelo. Lo encontró sentado en su rincón habitual, con su plato de sopa frente a él, moviendo lentamente la cuchara, intentando comer lo que quedaba en su cuenco. Al verlo, el niño sintió una mezcla de tristeza y compasión. Pero también sintió una creciente necesidad de cambiar algo, de demostrarle al abuelo que no estaba solo. Se acercó sin decir una palabra, tomó la pequeña silla que estaba cerca del abuelo y la arrastró hacia él. Se sentó sin vacilar y miró a su abuelo con una intensidad que parecía reflejar toda la preocupación y el amor que sentía. El abuelo levantó la vista lentamente, sorprendido por la acción del niño. «Peter, ¿qué haces aquí?», preguntó el abuelo, sin saber si debía sonreír o sentirse preocupado. «Voy a sentarme contigo», respondió Peter, con voz firme pero suave. «Ya no quiero que comas solo». El abuelo lo miró en silencio. Las palabras del niño, aunque sencillas, le atravesaron como una flecha directa al corazón. Durante tantos días había sentido la soledad envolviéndolo, pero ahora, de repente, su nieto se sentaba junto a él. La calidez de su presencia parecía disipar un poco el frío que había comenzado a sentirse en la casa. «Pero, querido», comenzó el abuelo, pero Peter no lo dejó continuar. «No quiero que comas solo, abuelo. Yo también soy parte de esta familia, y tú eres parte de ella», dijo el niño con firmeza. «¿Por qué tienes que estar solo si podemos estar juntos?». El abuelo no dijo nada, pero su corazón latía con más fuerza. Las palabras de Peter calaron hondo en su alma, como una respuesta a la indiferencia que había recibido de los adultos. No podía entender por qué Hans y Marta no veían lo que él veía. Pero ahora, en ese pequeño gesto, en esa simple decisión de sentarse junto a él, el abuelo sentía que algo comenzaba a cambiar. Peter, sin preocuparse por el cuenco derramado o la sopa que se enfriaba, comenzó a hablarle a su abuelo. Habló de su día, de la escuela, de los amigos que había hecho en el pueblo, de lo que había aprendido en su clase de historia, incluso de lo que había soñado la noche anterior. El abuelo, aunque ya no tenía la misma energía para contar largas historias como antes, escuchaba con atención. Las palabras del niño le daban consuelo, como si la luz de la vida estuviera regresando lentamente a su corazón. El tiempo pasó sin que lo notaran. La comida se enfrió, pero ni Peter ni el abuelo parecían importarse. Lo que importaba era el momento compartido, la cercanía, la sensación de no estar solo. Y mientras Peter hablaba, el abuelo sonreía débilmente, como si ese acto de compañía fuera el bálsamo que tanto había necesitado. Mientras tanto, en la otra parte de la casa, Hans y Marta conversaban en la cocina. Marta, con un tono cansado, se quejaba una vez más de la situación con el abuelo. «No entiendo por qué sigue comiendo ahí, lejos de todos. Ya lo hemos intentado todo, Hans. No puedo más con eso». Hans, por su parte, también parecía frustrado. No veía la situación con los mismos ojos que Peter. Para él, el comportamiento del abuelo ya no tenía solución. «Ya lo sé, Marta.
Yo también estoy cansado de tener que preocuparme por él. No es como antes. Ya no es el hombre fuerte de antes. Ambos se sumieron en un silencio pesado, cargado de incomodidad. Mientras tanto, Peter seguía allí, sentado junto a su abuelo. Había tomado la decisión de no dejarlo solo, aunque los demás no lo entendieran. Sabía que, en el fondo, el amor y el respeto eran más importantes que la paciencia de los adultos. Después de un rato, cuando ya se estaba haciendo tarde, el abuelo levantó la mirada hacia su nieto y, con voz temblorosa pero llena de gratitud, dijo: «Gracias, Peter. Gracias por quedarte conmigo». Peter sonrió, y sin pensarlo, tomó la mano del abuelo. «Siempre estaré contigo, abuelo. Siempre». En ese momento, algo dentro del abuelo despertó. Por un instante, las sombras de la soledad se desvanecieron, y el amor que su nieto le ofreció se convirtió en la luz que necesitaba para seguir adelante. El niño había hecho más que cambiar el rumbo de la comida de ese día. Había comenzado a cambiar la forma en que veía su lugar en la familia. Y aunque aún quedaba mucho por hacer, ese pequeño gesto de cariño, esa compañía, era el primer paso hacia la restauración del amor perdido en esa casa. Capítulo 6. La pequeña rebelión. El cambio en el ambiente de la casa fue sutil, pero no pasó desapercibido para nadie. Después de que Peter se sentara junto a su abuelo, los días parecían tener un matiz diferente. Aunque Hans y Marta continuaban con su rutina diaria, algo en el aire había comenzado a transformarse. Peter ya no era el niño que solo observaba desde lejos. Ahora, cada tarde, después de la escuela, se aseguraba de que su abuelo no estuviera solo en su rincón. Se sentaba junto a él, hablaba sobre sus días, y, sin que nadie lo dijera, su presencia comenzó a hacer que el abuelo se sintiera un poco más vivo. Pero el gesto de Peter no pasó desapercibido para sus padres. Hans, siempre un hombre de pocas palabras, notó que su hijo pasaba más tiempo con el abuelo, y Marta, que hasta ese momento había sido la más crítica con la situación, comenzó a observar al niño con una creciente incomodidad. Una tarde, mientras Peter estaba en la escuela, Marta se acercó al abuelo mientras él estaba sentado en su rincón, mirando la ventana, como solía hacer en los últimos tiempos. La conversación que siguió fue tensa y cargada de un reproche que, hasta entonces, había permanecido en silencio. «¿Por qué no haces caso, padre?», preguntó Marta, con la voz baja, pero firme. «Te dije que comieras con nosotros. Pero no. Te sigues quedando aquí, como si fueras invisible». El abuelo, que había escuchado las palabras de su hija con pesar, bajó la mirada, consciente de que sus esfuerzos por ser parte de la familia ya no significaban nada. Sabía que Marta no lo vería como antes. Y lo peor de todo era que ya no tenía fuerzas para luchar por un lugar en la mesa. «Marta, ya no soy el hombre de antes. Ya no tengo la energía para estar en la mesa, para ser útil como antes. ¿Qué quieres que haga?». Marta cruzó los brazos, exasperada. El dolor que sentía por la situación no se reflejaba solo en las palabras, sino en sus gestos, en la forma en que miraba al abuelo. La frustración acumulada por meses de tensiones familiares ahora se desbordaba como un río descontrolado. «Lo que quiero es que actúes como un miembro de esta familia», exclamó, sin darse cuenta de la dureza de sus palabras. Luego, con un suspiro cansado, agregó: «No entiendo por qué Peter se empeña en que estés con él. Lo peor de todo es que no hace más que ignorar lo que estamos tratando de hacer por ti». El abuelo, herido por las palabras de su hija, se levantó lentamente del asiento. Ya no le quedaba mucho para defenderse, pero algo dentro de él le decía que debía hablar. Aunque sabía que sus palabras no cambiarían la perspectiva de Marta, las necesitaba para aliviar su alma. «Marta», dijo con voz temblorosa, pero clara. «El amor no se trata solo de lo que uno hace por los demás, sino de lo que uno da con el corazón. Peter, aunque pequeño, ha visto más allá de lo que los ojos ven. Él me da lo que no me puede dar nadie más: cariño, compañía, respeto. Y eso es lo único que necesito ahora». Marta lo miró fijamente, pero sus ojos no mostraron comprensión. No podía entender que, para el abuelo, la verdadera necesidad no era el comer junto a ellos, ni el estar en la mesa. Lo que necesitaba era sentir que aún era valioso, que su presencia importaba, aunque ya no fuera el hombre fuerte de antes. La tensión entre ellos se cortó cuando Peter regresó de la escuela. La puerta se abrió con el crujir de la madera, y el niño, con su mochila colgada a un lado, entró a la casa con la misma energía de siempre.
Al ver a su madre y a su abuelo en silencio, se acercó rápidamente a ellos. ¿Qué pasa?, preguntó Peter, mirando primero a su madre y luego al abuelo. Marta, con un suspiro, trató de calmarse. Aunque su frustración seguía presente, se dio cuenta de que, en su enfado, estaba perdiendo de vista lo que realmente importaba. Nada, hijo. Solo estábamos conversando, respondió con una voz más suave, pero sin lograr ocultar completamente el malestar. Peter miró a su abuelo, quien, con una sonrisa cansada, levantó la mano para acariciarle la cabeza. Todo está bien, querido, dijo el abuelo con calma. Aunque la tensión no se había disipado por completo, algo en la actitud de Peter, en su decisión de estar ahí con su abuelo, había logrado suavizar el ambiente. Y sin esperar más, el niño fue a su rincón habitual y, como todos los días, se sentó junto al abuelo. A lo largo de los días que siguieron, el niño continuó con su rutina. Después de la escuela, se acercaba al abuelo y pasaba tiempo con él. El abuelo, aunque aún sentía el peso de la soledad, comenzó a aceptar los momentos que Peter le ofrecía con gratitud. Sin embargo, la situación en la casa no mejoraba completamente. Hans y Marta, a pesar de que veían lo que estaba sucediendo, seguían sin comprender del todo el significado de esos pequeños gestos de cariño. El niño, sin embargo, estaba convencido de que su amor y dedicación a su abuelo podían hacer una diferencia, aunque la lucha por restaurar la unidad familiar fuera más difícil de lo que pensaba. Cada gesto de cariño, cada momento compartido, era una pequeña rebelión contra la indiferencia que parecía reinar en la casa. Y aunque las tensiones seguían latentes, Peter no se detendría. La vida no podía seguir de la misma manera. Algo tenía que cambiar, y Peter sabía que, con el tiempo, las pequeñas acciones de amor podrían lograr lo que los adultos no habían conseguido. Capítulo 7. El reflejo del pasado. La primavera había llegado a la pequeña aldea, trayendo consigo una brisa suave que se filtraba por las rendijas de las ventanas. Los árboles comenzaban a florecer, y las flores de colores vivos adornaban el jardín de la casa. Sin embargo, a pesar de la belleza que rodeaba la casa, dentro de sus paredes la atmósfera seguía siendo tensa. La división entre el abuelo y los demás miembros de la familia era cada vez más evidente. Peter, sin embargo, no se dejaba abatir por la incomodidad que se vivía en el hogar. Cada día, como un pequeño acto de resistencia, se sentaba junto a su abuelo después de la escuela. Aunque el abuelo ya no podía contar las historias de antaño con la misma claridad o pasión, Peter disfrutaba de su presencia, sintiendo que, aunque las palabras eran escasas, el vínculo entre ellos era cada vez más fuerte. Pero ese día, algo diferente ocurrió. Mientras Peter estaba sentado junto a su abuelo, el hombre, con un brillo en los ojos, comenzó a hablar, como si el recuerdo de los viejos tiempos lo hubiese despertado. Peter, ¿alguna vez te he contado sobre tu abuela?, preguntó el abuelo, mirando al niño con una leve sonrisa, como si se tratara de un secreto que había estado guardando por mucho tiempo. El niño, intrigado, negó con la cabeza. No recordaba haber escuchado alguna historia sobre la abuela. Tu abuela, Marta, la madre de tu madre, era una mujer increíble. Fuerte, decidida, valiente. Ella fue quien mantuvo a esta familia unida en los tiempos difíciles, cuando éramos jóvenes y no teníamos nada. Dijo el abuelo, su voz cargada de emoción. Peter escuchó con atención, aunque no entendía completamente lo que su abuelo quería decir. La historia de su madre, la mujer que él conocía como una madre amorosa y dedicada, era ahora una mujer distante, casi ausente en su vida. Recuerdo que cuando nos conocimos, Marta y yo éramos jóvenes. La vida nos parecía más fácil, y teníamos toda la energía del mundo. Pero, como todo en la vida, las cosas cambiaron, continuó el abuelo, mirando al horizonte con nostalgia. La familia creció, los niños llegaron, y con ellos, las responsabilidades. Tu madre. Ella se convirtió en una mujer tan fuerte como su madre. Pero nunca entendió el sacrificio que tu abuela y yo tuvimos que hacer para criarla. Peter, con su corazón sensible, notó el tono melancólico en la voz del abuelo. No comprendía todo lo que estaba pasando, pero sabía que esas palabras hablaban de algo profundo, algo que afectaba no solo al abuelo, sino también a sus propios padres. Se preguntó si su madre, Marta, alguna vez había sido como su abuela, y si había cambiado tanto con el tiempo. ¿Pero qué pasó, abuelo?, preguntó Peter con curiosidad. El abuelo suspiró y se levantó lentamente. Caminó hacia la ventana,
observando el jardín mientras recordaba aquellos tiempos pasados. Luego, con una expresión de tristeza, se volvió hacia su nieto. La vida es un camino largo, Peter. Las personas cambian, y a veces no siempre para mejor. Tu madre fue una niña llena de esperanza, pero con el paso de los años, la responsabilidad la hizo endurecer el corazón. Ya no ve el mundo con los mismos ojos de antes, y a veces eso hace que nos olvidemos de lo que realmente importa. El niño, con su inocencia, no podía comprender completamente la magnitud de lo que decía el abuelo, pero algo dentro de él le decía que esas palabras tenían un peso importante. Entonces, abuelo, ¿por qué mamá no te quiere cerca?, preguntó Peter, sin entender del todo por qué la relación con su madre y el abuelo era tan distante. El abuelo, al escuchar esa pregunta tan directa, se quedó en silencio por un momento. Sabía que las respuestas no eran fáciles, y que explicar todo esto a un niño tan pequeño podría no ser lo correcto. Pero algo en su corazón le decía que debía hacerlo. Las personas tienen sus propios miedos, Peter. Y a veces esos miedos nos alejan de quienes más necesitamos. Tu madre tiene miedo de ver la fragilidad en su vida, en su familia, y eso la hace alejarse de mí. Tal vez no lo vea, pero es la verdad. No todos sabemos manejar el paso del tiempo de la misma manera. Y yo, ya no puedo ser quien era antes. Pero eso no significa que no te quiera, ni que no ame a tu madre. Peter, al escuchar estas palabras, comprendió que la distancia entre su abuelo y su madre no era algo que pudiera solucionar solo con palabras. Había algo mucho más profundo detrás de todo eso, algo que el abuelo estaba tratando de compartir con él sin presionar. La conversación fue interrumpida cuando Marta, la madre de Peter, entró en la sala con una expresión fatigada en el rostro. Ella había escuchado parte de la conversación y, aunque no dijo nada, el ambiente entre ella y el abuelo era palpable. No necesitaban hablar para que ambos supieran que había algo no resuelto entre ellos. Marta se acercó al abuelo y, aunque no lo miró directamente a los ojos, dijo suavemente: «Padre, ya hemos hablado sobre esto. No tienes que estar siempre aquí. Sabes que yo tengo mi propia vida, y no podemos seguir así». El abuelo la miró con tristeza, pero no dijo nada. No valía la pena discutir. En lugar de eso, se quedó en silencio, dejando que las palabras de su hija se colaran en su corazón. Sabía que no cambiaría nada, que las palabras eran solo eso, palabras vacías que no podían devolverle lo que había perdido. Peter, al ver todo esto, no pudo evitar sentirse triste. La lucha interna entre su abuelo y su madre parecía tan grande que no sabía qué hacer. Sin embargo, algo dentro de él, un instinto que no sabía cómo explicar, le decía que no podía dejar que las cosas siguieran así. Esa noche, cuando se fue a dormir, Peter cerró los ojos con una nueva determinación. Sabía que algo debía cambiar, y aunque no entendía todos los detalles, estaba dispuesto a hacer todo lo posible para que su abuelo no se sintiera tan solo, aunque los adultos no lo comprendieran. La casa seguía siendo un lugar lleno de silencios, pero Peter sabía que, con pequeños gestos de cariño y valentía, la situación podría dar un giro inesperado. No iba a rendirse. Capítulo 8. El despertar de una verdad olvidada. Los días siguieron pasando, pero la atmósfera de la casa seguía siendo la misma. Una mezcla de indiferencia y dolor oculto, de amores que se apagaban y recuerdos que se desvanecían. Los árboles en el jardín ya estaban completamente florecidos, pero dentro de las paredes de la casa, la primavera no llegaba. Sin embargo, había algo que había comenzado a cambiar. Algo que no se veía, pero que se sentía. El cambio estaba en Peter. El niño había comenzado a notar las pequeñas grietas en la fachada de la vida familiar. Aunque todavía era joven, había algo dentro de él que lo empujaba a hacer más, a buscar una manera de aliviar la tensión que se respiraba en el aire. Durante sus horas con su abuelo, comenzó a descubrir algo que hasta entonces le había sido completamente ajeno. El sufrimiento no solo se lleva en el cuerpo, sino también en el corazón. Una tarde, después de la escuela, Peter llegó a la casa con una idea en mente. Durante semanas, había estado pensando en cómo podría ayudar a su abuelo. A pesar de las tensiones con sus padres, había algo dentro de él que le decía que podía hacer la diferencia. Quizás no podía cambiar el pasado, ni forzar a su madre a ver las cosas de otra manera, pero tal vez, con un pequeño gesto, podría devolverle a su abuelo la dignidad que tanto había perdido. Al entrar, Peter no vio a sus padres por la casa. Probablemente estaban ocupados en la cocina o en el jardín.
Esto le dio la oportunidad perfecta para actuar. Se dirigió directamente al rincón donde su abuelo solía sentarse, lo encontró allí, como siempre, mirando por la ventana con una expresión que podría describirse como un leve suspiro atrapado en su rostro. «Abuelo», dijo Peter con una sonrisa, pero con una firmeza inusual para alguien de su edad. «¿Puedo hablar contigo?» El abuelo levantó la vista y al ver el rostro de su nieto, su semblante se suavizó. La expresión cansada de su rostro dio paso a una sonrisa tenue, como si la sola presencia de Peter fuera suficiente para hacerle olvidar, aunque fuera por un momento, las sombras que lo envolvían. «Claro, hijo, ¿qué pasa?», preguntó el abuelo, invitándolo a acercarse. Peter se sentó junto a él, mirando al frente con un aire de concentración. Había algo que quería hacer, algo que había estado dándole vueltas en la cabeza. Finalmente, después de un silencio que pareció durar una eternidad, habló con la voz cargada de determinación. «Abuelo, he estado pensando», comenzó el niño. «Sé que las cosas entre mamá y tú no van bien. Sé que hay algo que no nos han contado. Y quiero hacer algo para que las cosas cambien. No puedo hacer que mamá te quiera de nuevo, pero creo que puedo hacer algo para que tú no estés tan solo». El abuelo lo miró fijamente, sorprendido por la madurez que su nieto había mostrado en esas palabras. No esperaba esa sinceridad en un niño tan joven. No esperaba que Peter tuviera tan clara la realidad que se estaba viviendo en la casa. «Peter, hijo mío», dijo el abuelo, su voz temblando levemente. «Yo ya no soy el hombre que era antes. Las cosas han cambiado, y a veces, no importa cuánto intentes, no puedes hacer que todo vuelva a ser como antes. Pero tu bondad, tu esfuerzo, es lo que me da esperanza. No te preocupes por mí. Estoy bien. Solo quiero que tú sigas adelante, que no te sientas responsable por lo que está pasando entre tu madre y yo». Peter no lo dejó continuar. Sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y ternura, como si el dolor de su abuelo hubiera sido absorbido por su corazón, y su deseo de cambiar las cosas ahora formaba una parte fundamental de su ser. «No me importa si las cosas no vuelven a ser como antes, abuelo. No me importa lo que pasó entre tú y mamá. Lo que me importa es que tú no te sientas olvidado. Quiero que sepas que no estás solo, que yo estoy aquí, y que siempre estaré aquí para ti». El abuelo, conmovido por la sinceridad de su nieto, se quedó en silencio. Las palabras de Peter le llegaban al alma como una ola que lo envolvía por completo. Nunca había esperado que alguien tan joven entendiera tan bien lo que él había vivido. Durante tantos años, se había sentido aislado y apartado, pero ahora, al escuchar a Peter, algo dentro de él comenzó a despertar. Sin decir una palabra más, el abuelo abrazó a Peter con suavidad. Era un abrazo que no solo transmitía amor, sino también una gratitud profunda. Aunque el abuelo había perdido mucho a lo largo de los años, en ese momento, sentía que algo valioso había regresado a su vida, la conexión con su familia, aunque fuese solo a través del amor de su nieto. Al día siguiente, Peter decidió que había llegado el momento de dar un paso más. Sabía que no podía cambiar la relación entre su madre y su abuelo de un día para otro, pero algo dentro de él le decía que la comunicación era el primer paso hacia la reconciliación. Decidió hablar con su madre, aunque no sabía qué respuesta obtendría. Cuando Marta regresó de sus labores, encontró a su hijo esperándola en el salón. Aunque ella estaba cansada y le costaba disimular su malestar, se acercó al niño con una sonrisa forzada. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó Marta, sin saber que Peter había decidido hacerle una propuesta. «Mamá», dijo Peter, mirando directamente a los ojos de su madre. «Yo sé que las cosas no van bien entre tú y el abuelo, pero quiero que sepas algo. Yo quiero que las cosas cambien. Quiero que tú y el abuelo se lleven bien, como antes. Si no quieres hacerlo por ti, hazlo por mí, mamá. Yo solo quiero ver a todos felices». Las palabras de Peter, llenas de inocencia pero también de una sabiduría inusual para su edad, llegaron al corazón de Marta de una forma que no había anticipado. Aunque su relación con su padre estaba rota, las palabras de su hijo hicieron que algo dentro de ella se moviera. La tristeza y la culpa, que había estado ocultando con tantas capas de indiferencia, comenzaron a resurgir lentamente. Marta, por primera vez en mucho tiempo, miró a su hijo no solo como un niño, sino como alguien con una capacidad emocional que ella había olvidado. No sabía qué decir, pero en su corazón,
Sentía que las palabras de Peter podían ser el primer paso para sanar las heridas que tanto tiempo había ignorado. Lo intentaré, hijo, dijo Marta, con una voz suave, pero llena de una emoción que no podía ocultar. Ese día, Peter volvió a la casa con la sensación de que había hecho algo importante, aunque no sabía si las cosas cambiarían al instante. Aún así, algo dentro de él le decía que, aunque el proceso fuera largo y difícil, su determinación y su amor podían ser las claves para restaurar la paz en la casa. El camino no sería fácil, pero el primer paso ya estaba dado. Y aunque la primavera ya estaba en su apogeo afuera, en el corazón de la familia, aún quedaba mucho por florecer. Capítulo 9. La confrontación inevitable. El paso de los días en la casa se fue tornando en una mezcla de silencios incómodos y miradas furtivas. La primavera, a pesar de sus colores vivos y su aire fresco, no parecía haber llegado completamente a las relaciones entre los miembros de la familia. A pesar del esfuerzo de Peter por acercar a su madre y su abuelo, las tensiones persistían, ocultas bajo capas de orgullo y resentimiento. Aunque Marta había prometido a su hijo que intentaría mejorar la relación con su padre, la distancia emocional seguía siendo insalvable. No se trataba solo de una diferencia de opiniones o de comportamientos, sino de algo mucho más profundo: heridas del pasado, emociones no expresadas, y una falta de comunicación que había crecido con los años. Una tarde, cuando Peter volvió de la escuela, algo en el ambiente le indicó que las cosas estaban a punto de cambiar. La puerta de la casa se encontraba abierta, como si hubiera sido empujada por un viento fuerte, y en el aire flotaba una tensión palpable. Al entrar, vio a su madre y a su abuelo, sentados frente a frente en la sala. La atmósfera era densa, como si ambos estuvieran esperando que algo se rompiera. Peter, sin decir una palabra, se acercó a ellos, sin saber qué esperar. No entendía bien la magnitud de lo que estaba por suceder, pero sentía en su interior que algo importante se estaba gestando. «Mamá, abuelo, ¿qué pasa?», preguntó, mirando a los dos con curiosidad. Marta, visiblemente agitada, levantó la vista y miró a Peter. Sus ojos mostraban una mezcla de frustración y cansancio, pero también un destello de esperanza que, por un momento, se cruzó con los de su padre. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. «Peter», dijo el abuelo, su voz temblando ligeramente, «tu madre y yo necesitamos hablar». Peter, que normalmente era observador, comprendió que este era un momento clave. No sabía si el hecho de que su madre y su abuelo finalmente se sentaran a hablar significaba que la reconciliación estaba cerca, o si simplemente era un último intento por resolver algo que ya se había roto. Sin embargo, su instinto le dijo que debía quedarse en silencio y dejar que las palabras fluyeran. «Está bien», respondió Marta, su tono de voz más suave que el de antes. «Padre, vamos a hablar. No puedo seguir viviendo en este constante tira y afloja. Ya no quiero más resentimientos. Pero, debo decirlo, no sé si alguna vez podré perdonarte por lo que pasó». El abuelo no respondió inmediatamente. Sabía que las palabras de Marta eran duras, pero también era consciente de que en ellas se encontraba la verdad. Había muchas cosas que nunca se dijeron, y más aún, muchas cosas que se quedaron enterradas con los años. «Marta», comenzó el abuelo, con un suspiro profundo. «Yo tampoco sé cómo llegamos a esto. Te fallé, y lo sé. Pero a lo largo de todos estos años he tenido tiempo para pensar. Mi error no fue solo el no haber estado allí cuando me necesitabas. Fue no haberte escuchado. Pero no creas que eso me hace menos humano. Yo también cometí errores». Marta lo miró fijamente, como si intentara medir la sinceridad en las palabras de su padre. A pesar de todo lo que había sucedido, a pesar de las heridas abiertas, algo en su corazón comenzó a ceder. La vulnerabilidad que veía en los ojos de su padre la desarmó por un instante. «¿Sabes, papá?», dijo finalmente Marta, con la voz temblorosa, pero decidida. «Cuando tú y mamá comenzaron a cambiar, cuando las cosas empezaron a ir mal, sentí que me dejabas. No podía entender por qué todo se estaba desmoronando, porque las palabras ya no fluían entre nosotros como antes. Y tú desapareciste de nuestras vidas. Empecé a sentir que ya no importaba. Y tal vez fue mi forma de protegerme, de no quedarme atrapada en tus silencios. Pero eso no hace que el dolor desaparezca». El abuelo sintió como si un peso pesado cayera sobre sus hombros. Lo que Marta decía era verdad. Durante años,
Él había estado tan atrapado en su propio sufrimiento que no pudo ver el dolor de su hija. No pudo ver cómo ella luchaba por mantener la unidad familiar mientras él se retiraba, absorto en sus propios pensamientos y tristezas. Peter, quien había estado observando toda la escena, no pudo quedarse callado por más tiempo. Sentía que su madre y su abuelo finalmente se enfrentaban a lo que ambos habían evitado durante tanto tiempo. Era el momento de que su voz, aunque pequeña, se hiciera oír. ¿Y si todo lo que necesitamos es hablar más? Dijo Peter con la ingenuidad de un niño que aún cree que las soluciones son sencillas. Los ojos de Marta y el abuelo se fijaron en él, sorprendidos por la intervención. Peter, hijo, dijo el abuelo, con una sonrisa triste. A veces, las palabras no son suficientes. El tiempo pasa, las heridas se abren, y parece que ya nada puede sanar lo que se ha roto. Pero tú tienes una forma de ver las cosas tan pura que a veces me pregunto si nosotros, los adultos, olvidamos lo más importante. Marta también lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, algo en su interior comenzó a cambiar. No era solo el niño el que tenía algo valioso que ofrecer, sino también la conciencia de que, a veces, el amor y la verdad no se encuentran en grandes discursos, sino en pequeños actos cotidianos. Es cierto, dijo Marta, con un suspiro de resignación. Tal vez hemos estado demasiado tiempo esperando una solución mágica, cuando lo que realmente necesitábamos era hablarnos. Pero, papá, ¿y si ya no sé cómo empezar? El abuelo se levantó lentamente y se acercó a su hija. No tenía las respuestas a todas sus preguntas, pero lo que sí sabía era que este momento era la oportunidad de sanar lo que aún quedaba por sanar. Lo sé, dijo el abuelo. Pero nunca es tarde. Nunca es tarde para intentar, aunque solo sea una vez más. La conversación que había comenzado de manera tensa, ahora estaba llena de una emoción que no se había experimentado en mucho tiempo. El viejo rencor parecía disiparse, no por un milagro, sino porque las personas que más se querían finalmente se atrevían a mirarse a los ojos y reconocer sus fallos. Peter observó en silencio, sintiendo que había sido testigo de algo importante. Aunque aún no podía comprender todas las complejidades de las emociones humanas, sabía que ese momento era el principio de algo nuevo. El principio de un cambio, tal vez lento, pero necesario. Ese día, la casa no estaba más llena de silencios. Aunque las palabras no fueron suficientes para resolver todos los problemas, al menos las puertas a la comunicación se habían abierto. Y aunque el camino hacia la reconciliación sería largo y difícil, por primera vez en mucho tiempo, todos se sentían un poco más esperanzados. Capítulo 10. El inicio de la reconciliación. Los días siguientes a la conversación de Peter con su madre y su abuelo parecían transcurrir con más calma en la casa, pero la paz no era absoluta. Como un río que empieza a desbordar, la reconciliación no se lograba de un solo golpe, sino que fluía lentamente, paso a paso. Sin embargo, algo había cambiado. Después de tantas tensiones, algo en el aire había comenzado a despejarse, como si el cielo gris que había dominado la familia durante tanto tiempo comenzara a abrirse. Una mañana, mientras el sol comenzaba a asomarse tímidamente sobre el horizonte, Peter despertó con una sensación diferente. Había algo en el ambiente que le transmitía una mezcla de esperanza y expectación, como si todo estuviera a punto de transformarse. Al bajar las escaleras para el desayuno, se dio cuenta de que la atmósfera en la casa era más tranquila. Su madre estaba en la cocina, pero no parecía estar tan tensa como de costumbre. Su abuelo también había salido a dar un paseo por el jardín, y aunque su paso era lento, se veía algo más animado. A pesar de la calma, Peter sabía que no todo se resolvía tan fácilmente. En su corazón, sentía que aún quedaba mucho por decir, mucho por sanar. Pero por primera vez, su familia parecía estar dispuesta a intentarlo. Y eso era un avance significativo. «Buenos días, mamá», dijo Peter mientras entraba en la cocina, saludando a su madre con una sonrisa que reflejaba su ánimo optimista. «Buenos días, hijo», respondió Marta con una sonrisa, aunque todavía algo reservada. Se notaba que aún había barreras emocionales por derribar, pero al menos ya no se sentía tan distante como antes. Ella estaba consciente de que las palabras no bastaban, pero el hecho de que la conversación entre ella y su padre hubiera comenzado a abrirse la llenaba de un ligero alivio. Sabía que debían continuar el camino hacia la reconciliación, aunque no sabían bien cómo. «El abuelo parece estar mejor», comentó Peter mientras se sentaba a la mesa. Marta asintió,
mirando a su hijo con una mezcla de orgullo y tristeza. Sí, lo está. No sé si las cosas volverán a ser como antes, pero, al menos hay algo que me dice que no todo está perdido. A veces, solo necesitamos un poco de tiempo. Y ya hemos pasado mucho tiempo distanciados. Peter no respondió, pero comprendía lo que su madre quería decir. Él también deseaba que las cosas fueran como antes, cuando la familia estaba unida y llena de risas. Sin embargo, había aprendido que las personas cambian, y las relaciones también. Lo importante no era que todo fuera igual, sino que hubiera disposición para reconstruir lo que se había perdido. La paz en la casa continuó, aunque con momentos de incertidumbre. Un día, cuando Peter regresaba de la escuela, encontró a su madre sentada en el salón, mirando un viejo álbum de fotos. Se acercó lentamente, sin hacer ruido, y se asomó por encima de su hombro. Marta no lo vio llegar, pero cuando levantó la vista y vio a su hijo, le sonrió. «¿Qué estás mirando, mamá?», preguntó Peter, curioso. Marta, con una ligera sonrisa nostálgica, pasó una página del álbum y le mostró una fotografía en la que aparecía ella misma de niña, junto a su padre, en un día soleado. Los dos se veían felices, abrazados y sonrientes. La imagen parecía de otro tiempo, de una época en la que todo parecía más sencillo. «Era un día de campo», dijo Marta, casi en un susurro. «Yo tenía solo 8 años. Mi padre me llevó al parque, y pasamos horas jugando. Recuerdo que ese día me hizo sentir tan especial, como si fuera la única persona importante en su vida». Peter observó la fotografía y luego miró a su madre. En sus ojos brillaba algo de tristeza, pero también un atisbo de comprensión. «¿Por qué ya no se llevan bien?», preguntó Peter, con su curiosidad natural. Marta cerró el álbum suavemente y suspiró. «Las cosas no siempre salen como uno espera. Mi padre, a lo largo de los años, se fue alejando, y yo también lo hice, aunque no quería. Creo que ambos cometimos errores. Yo me concentré tanto en lo que sentía que no vi lo que le estaba pasando. Tal vez, si hubiéramos hablado más, las cosas habrían sido diferentes». Peter asintió lentamente. Sabía que su madre había intentado entender a su abuelo, pero el dolor era profundo. Había muchas capas de emociones que aún debían ser deshechas. Aún así, sentía que no todo estaba perdido, no si ambas partes estaban dispuestas a intentarlo. «¿Y si lo intentas de nuevo?», sugirió Peter con la inocencia de un niño, pero también con una sabiduría que a veces era difícil de ignorar. «Tal vez no lo solucione todo, pero si ambos hablan, si ambos lo intentan». Marta lo miró a los ojos y, por un momento, pareció que una chispa de esperanza se encendía en su interior. «Lo sé, hijo. Lo intentaré. No sé si pueda perdonarlo por todo lo que pasó, pero estoy dispuesta a hablar con él. Tal vez no lo haga todo bien, pero, al menos, voy a intentarlo». Al día siguiente, Marta decidió dar el siguiente paso. Se levantó temprano, con una sensación de incertidumbre en el estómago, pero también con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Cuando entró en la habitación de su padre, lo encontró sentado en su sillón habitual, mirando por la ventana. «Papá», dijo Marta con suavidad, acercándose a él. «Necesito hablar contigo». El abuelo levantó la vista, y al ver la expresión de su hija, pudo notar que algo había cambiado en ella. No era solo la actitud, sino la disposición en su rostro. Era como si ella, finalmente, estuviera lista para enfrentar el dolor y comenzar a sanar. «Claro, hija», dijo el abuelo, con una voz calma pero expectante. Marta se sentó frente a él, y por unos segundos, ambos se quedaron en silencio. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. «Papá, he estado pensando mucho en lo que pasó entre nosotros. Sé que las cosas no fueron fáciles, y aunque me costó mucho tiempo aceptarlo, creo que ambos cometimos errores. Yo, quizás, no te escuché lo suficiente, y tú, te apartaste de mí. Pero, estoy dispuesta a intentar empezar de nuevo. No sé si lo lograré, pero quiero intentarlo». El abuelo la miró, su corazón latiendo más rápido al escuchar esas palabras. Era lo que había esperado durante tanto tiempo, pero también era lo que más temía, que su hija pudiera rechazarlo para siempre. Sin embargo, en ese momento, lo único que sentía era alivio. «Yo también te he fallado, Marta», dijo el abuelo, con voz quebrada. «Y aunque no puedo cambiar el pasado,
Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que las cosas mejoren entre nosotros. Marta asintió, sintiendo que una carga pesada comenzaba a levantarse de sus hombros. No sabía qué depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que había un camino a seguir. Un camino que no era fácil, pero que, al menos, se había comenzado a recorrer. El inicio de la reconciliación había comenzado, aunque en sus corazones aún quedaba trabajo por hacer. Peter observaba desde su lugar, consciente de que había dado un paso muy importante, pero también sabiendo que el viaje hacia la sanación sería largo. Sin embargo, por primera vez, sentía que su familia había encontrado la dirección correcta. Capítulo 11. El peso de las palabras no dichas. El tiempo siguió pasando lentamente, pero algo en la casa había cambiado. La tensión, aunque no desaparecida por completo, ya no se sentía tan opresiva. Marta y su padre comenzaban a tener conversaciones más largas, más sinceras, y aunque las heridas del pasado seguían presentes, cada día que pasaba parecía ser una pequeña victoria para la reconciliación. Peter, por su parte, observaba todo con la mirada de un niño que, aunque no entendiera la magnitud de todo lo sucedido, comenzaba a comprender la importancia de la paciencia, el perdón y la voluntad de sanar. Una tarde, después de la escuela, Peter regresó a casa y se encontró con que su madre estaba sentada en el jardín, sola. La tarde era cálida, y el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. La escena era tranquila, pero el aire parecía cargado de una expectación silenciosa. Peter se acercó lentamente y se sentó junto a su madre sin decir una palabra. No necesitaba preguntar. Él sabía que algo importante había sucedido o estaba a punto de suceder. Marta, al notar su presencia, lo miró brevemente antes de hablar. Hoy tuve una conversación con tu abuelo. Fue más larga que las anteriores. Más profunda, dijo, su tono de voz un tanto sombrío, como si aún estuviera procesando todo lo que había dicho y escuchado. Peter la miró, esperando que continuara, pero ella parecía pensar cuidadosamente en sus palabras antes de seguir. Lo que más me ha dolido, Peter, no es solo todo lo que pasó entre él y yo. Lo que más me duele es que durante tanto tiempo nos callamos. El uno al otro, el dolor, la frustración, el amor, todo quedó atrapado en nuestras cabezas. Nos olvidamos de hablar, de expresarnos. Y lo peor es que el tiempo pasó, y no dijimos nada. Ahora, cuando finalmente nos decidimos a hablar, hay tanto por decir que parece que nunca se acaba. Peter asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de las palabras de su madre. La falta de comunicación había sido el peor enemigo de la familia, y ahora, al intentar sanar, se encontraban con la difícil tarea de destapar los sentimientos que se habían quedado en silencio durante años. ¿Y qué te dijo abuelo?, preguntó Peter, queriendo saber más sobre esa conversación que parecía haber sido tan importante para su madre. Marta se quedó en silencio por un momento, mirando al horizonte, como si buscara las palabras correctas. Me dijo que, él también había tenido miedo. Miedo de hablar, miedo de enfrentarse a lo que había hecho, miedo de perderme para siempre. Y me confesó que siempre pensó que lo que había hecho estaba justificado, pero que con el tiempo, se dio cuenta de que el no hablar, el no abrirse, solo nos había alejado más. Peter se quedó pensativo. En su corazón, la figura de su abuelo, antes distante y casi inaccesible, comenzaba a parecer más humana, más comprensible. Se dio cuenta de que, aunque las personas cometieran errores, no siempre era por maldad, sino por miedo, por la incapacidad de gestionar sus emociones, por no saber cómo acercarse a quienes más amaban. ¿Y tú, mamá? ¿Te sientes mejor?, preguntó, con la ingenuidad de un niño que no entiende completamente las complejidades de los adultos, pero que siente la importancia del momento. Marta lo miró, sus ojos reflejaban una mezcla de emociones: tristeza, esperanza, y quizás un poco de alivio. Un poco, hijo, un poco. Pero sé que todavía queda mucho por hacer. El proceso de sanación no es rápido, y a veces las palabras no son suficientes. Pero, al menos, ahora sé que estamos caminando en la misma dirección. Ya no estamos tan lejos el uno del otro. Peter sonrió, satisfecho por la respuesta de su madre, aunque aún sentía que la historia de su familia no había llegado a su fin. Sabía que, aunque las cosas parecieran estar mejorando, las dificultades seguirían apareciendo. La reconciliación no era una línea recta, era un camino lleno de baches y giros inesperados. Los días siguieron su curso,
Y aunque la relación entre Marta y su padre continuaba siendo tensa en momentos, ya no era la misma que antes. Ambos se esforzaban por encontrar puntos de contacto, por redescubrir la cercanía que alguna vez compartieron. A veces, los avances eran pequeños, un gesto amable, una conversación que no terminaba en un desacuerdo. Otras veces, las viejas rencillas volvían a surgir, recordándoles lo lejos que habían llegado. Pero lo que era evidente era que el esfuerzo estaba presente. Un día, el abuelo se acercó a Marta en la cocina, como si quisiera decirle algo importante, pero dudaba. «Marta, ¿te importa si hablamos un momento?», preguntó, con la voz más suave de lo que usualmente lo hacía. Marta levantó la vista de la comida que estaba preparando, sorprendida por el tono de su padre, que rara vez mostraba vulnerabilidad. «Claro, papá. ¿Qué pasa?», respondió, dejando de lado la preocupación por la comida. El abuelo se acercó a la mesa, tomó una silla y se sentó lentamente, como si estuviera recobrando fuerzas para hablar. «Sé que hemos dado algunos pasos, pero siento que hay algo que aún no te he dicho». «Algo importante», dijo el abuelo, mirando a su hija con los ojos llenos de un sentimiento que Marta no pudo identificar al principio. Marta lo miró atentamente, esperando que él continuara. «Cuando yo era joven, pensaba que las palabras no tenían tanto poder. Creía que el silencio era una forma de proteger a los demás, de no herirlos con la verdad. Pero con el tiempo, me di cuenta de que, en lugar de proteger, el silencio solo crea distancia. Y con el tiempo, esa distancia se convierte en un muro que es muy difícil de derribar». Marta permaneció en silencio, sin saber qué responder. El abuelo había tocado un punto clave, el muro emocional que había crecido entre ellos por años, formado por el miedo a enfrentar el dolor y la incomodidad. En ese momento, Marta sintió un peso en su corazón, pero también una pequeña luz, como si finalmente su padre estuviera dispuesto a enfrentar lo que ambos habían guardado durante tanto tiempo. «Lo sé, papá», dijo finalmente, con un suspiro de alivio. «Yo también he estado callada durante mucho tiempo. Pero estoy lista para escuchar, y para hablar». Ambos se miraron en silencio por un momento, entendiendo que las palabras ya no podían ser evitadas. Lo que siguió no fue un gran discurso, sino una conversación simple, llena de emociones genuinas que finalmente pudieron salir a la luz. Un inicio, quizás, pero un inicio que ya no estaba marcado por el miedo ni el arrepentimiento, sino por el deseo de sanar, de reconstruir lo que se había perdido. Esa tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte, Marta y su padre compartieron una conversación larga, más sincera que cualquier otra que hubieran tenido en años. Las palabras no borraron el pasado, pero abrieron la puerta a una nueva forma de comunicarse, a una forma de compartir que había sido descuidada por mucho tiempo. Aunque sabían que el proceso no sería fácil, por primera vez se sentían preparados para enfrentarlo. Y, mientras tanto, Peter observaba todo desde su lugar, sabiendo que su familia estaba tomando un paso importante en su camino hacia la curación. Capítulo 12. La unión de los corazones. Los días que siguieron fueron una mezcla de sentimientos encontrados. La reconciliación, aunque ya en marcha, no era algo que se pudiera lograr de la noche a la mañana. La familia aún estaba lidiando con las heridas del pasado, pero había algo en el aire que les decía que las cosas no se quedarían como antes. Cada paso hacia adelante era una pequeña victoria, y aunque a veces parecían retroceder, el camino hacia la sanación continuaba con determinación. La casa, que antes había estado llena de silencio y tensión, comenzaba a sentirse diferente. Aunque las palabras aún no eran fáciles, ya no existía la misma barrera invisible entre Marta y su padre. Ahora, la voluntad de sanar parecía estar por encima del dolor, y eso les daba esperanza. Un día, mientras el viento suave de la tarde movía las hojas de los árboles del jardín, Peter observó a su madre y a su abuelo hablando en el porche. No escuchaba lo que decían, pero el simple hecho de verlos hablar tan cómodamente, sin esa atmósfera tensa que había caracterizado sus interacciones, le llenaba de alegría. Era como si el tiempo hubiera comenzado a repararse de una manera sutil, pero significativa. Aunque la reconciliación no estaba completa, Peter sentía que su familia había dado un gran paso. Decidió acercarse sigilosamente, no para escuchar lo que decían, sino para ser parte de ese pequeño momento de paz que ambos compartían. Cuando llegó a unos pocos pasos de ellos, su madre levantó la vista y lo vio. «¿Qué haces aquí, hijo?», preguntó Marta con una sonrisa, claramente disfrutando de la conversación.
Solo los estaba observando, respondió Peter, encogiéndose de hombros. Es raro verlos a los dos tan tranquilos. El abuelo se rió suavemente, y por primera vez, su risa sonaba genuina, sin el peso de las preocupaciones que siempre lo habían acompañado. ¿Qué quieres, Peter? ¿Venir a hacer una de tus preguntas incómodas? Dijo el abuelo, bromeando, pero sin la dureza que a veces solía mostrar. Peter sonrió, pero rápidamente se volvió más serio. Quiero saber si todo esto va a estar bien, dijo, mirando a su madre y luego a su abuelo con una sinceridad desconcertante para alguien de su edad. La pregunta, aunque simple, dejó en el aire una incertidumbre palpable. Marta lo miró con ternura y luego miró a su padre. Ambos sabían que la respuesta a esa pregunta era compleja, pero también sabían que había algo en el aire que les decía que todo iría mejor, aunque no pudieran garantizarlo. No lo sabemos, Peter, dijo su madre con suavidad, pero lo que sí sabemos es que estamos tratando de hacerlo bien. A veces, no hay respuestas fáciles, y el camino hacia la sanación es largo. Pero lo importante es que estamos caminando juntos. El abuelo asintió, con una mirada profunda. Así es, hijo. Puede que no tengamos todas las respuestas, pero estamos aprendiendo a ser honestos el uno con el otro. Y eso ya es un buen comienzo. Peter, aunque aún un poco confundido por la profundidad de la conversación, sintió que algo había cambiado en el aire. La conversación que antes parecía imposible, la que había estado evitándose durante años, ya estaba ocurriendo. Y aunque no todo se resolvería de inmediato, ese simple acto de hablar era una señal de que las cosas estaban mejorando. Pasaron los días, y poco a poco, la familia empezó a restablecer viejas tradiciones que habían sido olvidadas. Marta y su padre, aunque no hablaban todos los días de lo que había ocurrido en el pasado, comenzaron a disfrutar nuevamente de las pequeñas cosas juntos. Las caminatas por el jardín, las tardes de té en la sala, las charlas sobre temas triviales que antes parecían imposibles. Había una ligereza en el ambiente, una sensación de que el aire ya no estaba cargado de resentimientos y silencios. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, Marta invitó a su padre a sentarse en el porche para compartir una taza de té, como solían hacer en los viejos tiempos. Esta vez, no hubo nada que los separara, no había barreras invisibles que los distanciaran. Simplemente se sentaron y comenzaron a hablar, no sobre el pasado, sino sobre el presente. Hablaron de las cosas que les gustaban, de los recuerdos felices, de lo que aún quedaba por hacer. Marta miró a su padre y, por un instante, pudo ver al hombre que había sido cuando ella era joven. El hombre que la había cuidado, que la había guiado con amor, que le había enseñado a ser fuerte. Aunque había cometido errores, Marta pudo ver, en ese momento, lo que aún quedaba de él, su humanidad. ¿Recuerdas, papá, aquel verano en el que fuimos al lago? Preguntó Marta, sonriendo con nostalgia. El abuelo la miró, y por un momento, su rostro se suavizó. ¿Cómo olvidarlo?, dijo con una sonrisa. Pasamos todo el día juntos, pescando y jugando. Y tú te caíste al agua al tratar de atrapar ese pez tan grande. Ambos rieron, como si el tiempo se hubiera detenido y todo lo demás desapareciera. Ese simple momento, tan lleno de calidez, les recordó lo que realmente importaba: el tiempo compartido, las risas, los recuerdos. Peter, que había estado observando desde la ventana, sintió una mezcla de alivio y felicidad al verlos tan tranquilos. El abuelo, que siempre había sido un hombre reservado, ahora parecía ser más accesible, más abierto. Y su madre, aunque aún llevaba las huellas de los años de dolor, comenzaba a sentirse más en paz. Aunque sabían que el camino de la reconciliación aún estaba en curso, Marta y su padre no se sentían tan perdidos como antes. El simple hecho de sentarse juntos y recordar momentos felices les daba fuerzas para seguir adelante, para construir nuevos recuerdos. Y Peter, con su inocencia y su comprensión, les había dado un recordatorio importante: el poder de la paciencia, la importancia de las pequeñas acciones y la necesidad de aprender a hablar desde el corazón. La noche llegó rápidamente, pero esa tarde se quedó con ellos. Los tres, en sus propios corazones, sabían que había algo más que simple reconciliación. Había una nueva oportunidad, un nuevo comienzo para una familia que, aunque herida, se había reunido una vez más, dispuesta a sanar. Y aunque el camino seguiría siendo largo y lleno de desafíos, esa tarde, en ese pequeño momento de paz, se dieron cuenta de que nada era imposible cuando se trataba del amor y la voluntad de sanar. Capítulo 13.
La prueba del tiempo. Después de la calidez del día anterior, el tiempo parecía continuar su curso con la misma lentitud que siempre. Sin embargo, algo había cambiado en la familia. Aunque el camino hacia la sanación no estaba exento de tropiezos, se podía sentir una mayor apertura en cada uno de ellos. Marta, el abuelo y Peter continuaban con sus vidas cotidianas, pero con la sensación de que todo lo que hacían estaba cargado de un significado más profundo. Era un día particularmente tranquilo cuando Marta decidió que era el momento adecuado para hacer algo que había estado posponiendo durante mucho tiempo. Tenía que visitar la vieja casa donde creció, el lugar que había sido testigo de tantas cosas, tanto buenas como malas. El abuelo nunca había hablado mucho sobre su infancia en esa casa, y Marta rara vez mencionaba los días en los que vivieron allí. La visita, pensó, podría ser una forma de cerrar el ciclo de sus recuerdos y, tal vez, darle un nuevo propósito a ese lugar que había sido un símbolo de lo que había sucedido en el pasado. La mañana estaba fresca, y Peter, al ver a su madre preparándose para irse, le preguntó con curiosidad: «Mamá, ¿a dónde vamos hoy?». Marta se agachó, miró a su hijo y sonrió con una mezcla de nostalgia y determinación. «Vamos a la antigua casa donde viví cuando era niña, Peter. Es hora de que veas el lugar». El abuelo también ha estado pensando en ello, pero no ha sido fácil para él regresar. Peter la miró pensativo, no entendía completamente por qué esa visita era tan importante, pero podía ver en los ojos de su madre que había algo significativo en ello. Era como si algo tuviera que resolverse, como si esa casa guardara más que solo recuerdos de su infancia. Era el lugar donde muchas de las emociones que ahora compartían con su abuelo se habían formado. «Entonces, ¿lo vamos a ver todos juntos?», preguntó Peter, con la misma inocencia de siempre. Marta asintió. «Sí, todos juntos. Será un buen momento para mirar hacia atrás, pero también para seguir adelante». El viaje hacia la vieja casa no fue largo, pero a medida que se acercaban, el ambiente se volvía más cargado. El paisaje que rodeaba la casa había cambiado, como todo en el mundo que había seguido avanzando con el paso de los años. Los árboles que antes eran frondosos y protectores ahora parecían menos imponentes. Las ventanas de la casa estaban cubiertas de polvo y telarañas, pero aún mantenían su forma original. Al llegar, el abuelo miró la casa en silencio. No había palabras que pudieran describir lo que sentía en ese momento. Se quedó de pie frente a la puerta, observándola como si estuviera viendo una parte de sí mismo que había permanecido oculta durante muchos años. Marta, a su lado, también estaba en silencio, pero por dentro sentía que la visita era algo necesario. Durante años, había evitado regresar, creyendo que el regresar a esos recuerdos podría ser doloroso. Sin embargo, ese día, sabía que tenía que enfrentarlo. Peter observó todo con una mirada llena de curiosidad. La vieja casa parecía tan diferente de la casa en la que vivían ahora. Mientras los tres se acercaban a la puerta, el abuelo rompió el silencio. «No sé si estoy listo para entrar», dijo con una voz que denotaba una mezcla de emoción y temor. Marta se acercó a él y, con una suavidad que solo una hija podría ofrecer, le puso una mano en el brazo. «No tienes que hacerlo si no quieres, papá. Pero yo creo que este es el momento. Tal vez podamos encontrar algo allí que nos ayude a entendernos mejor, a entender por qué las cosas fueron como fueron». El abuelo la miró con unos ojos que parecían, por un instante, haber encontrado la paz. Luego, asintió lentamente. «Está bien. Vamos». Entraron en la casa, que parecía aún más vieja por dentro. El aire estaba denso, como si todo lo que había ocurrido allí permaneciera suspendido en el ambiente. El suelo crujía bajo sus pies, y el polvo cubría cada rincón, haciendo que el lugar tuviera una atmósfera de abandono. Sin embargo, mientras recorrían las habitaciones, Marta comenzó a reconocer detalles que la conectaban con su niñez: la vieja chimenea en la sala, la ventana por la que solía mirar al campo, el reloj de pared que ya no funcionaba pero que todavía tenía un significado especial. El abuelo, a su lado, tocó suavemente las paredes, como si estuviera buscando algo, quizás una respuesta o una pieza del pasado que pudiera completar la historia. «¿Recuerdas cuando solíamos hacer pan aquí?», preguntó Marta, señalando la cocina. El abuelo asintió sin decir una palabra, pero su expresión mostraba una cierta tristeza. «Sí, lo recuerdo», respondió finalmente, su voz cargada de nostalgia. Peter, por su parte, se acercó a una vieja mesa en el comedor, donde solían cenar. Se quedó mirando las sillas,
imaginando cómo sería haber vivido allí en aquellos días lejanos, cuando todo parecía más simple. ¿Por qué esta casa me da miedo?, preguntó, de repente, en voz baja. Marta y el abuelo lo miraron, sorprendidos por la sinceridad de la pregunta. Era una cuestión que ninguno de los dos había considerado antes, pero que ahora parecía relevante. No es que la casa sea mala, hijo, respondió Marta, pensativa. Es que aquí, en este lugar, pasaron muchas cosas. Algunas no fueron buenas, pero este es también el lugar donde aprendí muchas cosas sobre la vida. Quizás el miedo viene de recordar todo lo que dejamos atrás. El abuelo se acercó y, por primera vez en mucho tiempo, dijo algo que parecía lleno de honestidad. Quizás, este miedo es algo con lo que todos tenemos que aprender a vivir. Porque si no lo enfrentamos, nunca podremos seguir adelante. Con esa reflexión, la familia pasó un tiempo más en la casa, explorando sus rincones, mirando a través de las ventanas rotas, recordando viejas historias que habían quedado atrapadas en sus paredes. El tiempo pasó lentamente, pero cada momento parecía estar lleno de una nueva comprensión. El miedo que sentían al principio comenzó a desvanecerse poco a poco, reemplazado por la conciencia de que ese lugar ya no tenía el poder de detenerlos. Antes de irse, el abuelo se detuvo en el umbral de la puerta, mirando una vez más la casa. Quizás ya es hora de dejar todo esto atrás, dijo, con un tono de aceptación. Y aunque no lo dijo en voz alta, Marta sabía que esa declaración era más que una despedida de la casa. Era una despedida del pasado. Con una última mirada a la vieja casa, los tres se dieron la vuelta y caminaron hacia el coche, dejando atrás los fantasmas de un pasado que, aunque importante, ya no podía definir su futuro. El regreso a casa fue tranquilo. No hubo más palabras necesarias, ya que todos sabían que algo había cambiado dentro de ellos. La casa, con su historia y sus recuerdos, ya no tenía la misma influencia. Habían aprendido a mirar atrás sin temerle al pasado, sin dejar que los recuerdos negativos los definieran. Y lo más importante, sabían que juntos podían seguir adelante. La visita había sido más que un simple regreso al pasado. Había sido una lección sobre el poder de enfrentar los miedos, de dejar ir lo que ya no servía, y de aprender a vivir con lo que uno es, sin importar lo que haya sucedido antes. Capítulo 14. El regreso a la normalidad. El regreso a la rutina tras la visita a la vieja casa fue silencioso pero cargado de nuevas emociones. Marta, el abuelo y Peter parecían haber dado un paso importante, pero el eco de la reflexión y las conversaciones aún flotaban en el aire. A pesar de que todos sentían que algo había cambiado en su interior, las huellas de lo vivido seguían ahí, como una parte fundamental de quienes eran. Y aunque la casa había quedado atrás, el peso de lo que representaba, tanto para Marta como para el abuelo, aún marcaba la forma en que se relacionaban con el mundo a su alrededor. Ese día, Marta se levantó temprano, como siempre lo hacía. No era tanto una rutina por necesidad, sino por el simple deseo de aprovechar cada momento, de no dejar que el día se desvaneciera sin cumplir con lo que se había propuesto. Aún tenía un peso en el corazón por todo lo vivido, pero era una sensación diferente. Ya no era el dolor constante que había sentido en el pasado. Ahora, había algo de serenidad en su corazón, algo que la impulsaba a seguir adelante. Esa mañana, Marta decidió hacer algo especial para el abuelo. Sabía que aún le costaba mucho hablar sobre los sentimientos que había experimentado, sobre lo que había dejado atrás al vivir tantos años en esa vieja casa. Quería ofrecerle algo que ayudara a sanar esas viejas heridas, aunque sabía que no sería fácil. La vieja tradición de hacer pan, que había compartido con él tantas veces en su niñez, parecía ser el gesto perfecto. Así que comenzó a preparar la masa, sintiendo la textura en sus manos, el calor del horno, el aroma que se esparcía por toda la casa. Era un gesto simple, pero estaba cargado de memoria. Cuando el abuelo llegó a la cocina, deteniéndose en el umbral, observó la escena con una mezcla de sorpresa y calidez. ¿Pan?, preguntó, con una sonrisa que se asomaba a sus labios. Su tono, aunque bajo, estaba lleno de un afecto inesperado. Sí, papá, respondió Marta, mirando la masa con un brillo en los ojos. Recordé aquellos días en los que hacíamos esto juntos. Creo que nunca lo olvidé, aunque pasaron tantos años. El abuelo asintió, como si lo hubiera entendido sin necesidad de palabras. Es una buena idea, hija. Nunca me canso de ver cómo tus manos trabajan. Es como si el tiempo nunca hubiera pasado. Marta sonrió.
Los recuerdos de esos tiempos, de la manera en que él la guiaba, se agolpaban en su mente. Aunque la vida los había separado por tanto tiempo, de alguna forma, ese momento parecía ser un punto de reencuentro. No era necesario hablar de lo que había ocurrido, ni de lo que se había perdido. Estaba claro que, aunque las palabras eran pocas, el entendimiento entre ellos seguía intacto. Mientras el pan se horneaba, Peter entró en la cocina, curioso como siempre. Sus ojos brillaron al ver el pan recién hecho, el cual había estado mirando con ansias desde que Marta había comenzado a prepararlo. ¿Ya está listo?, preguntó, observando cómo la corteza comenzaba a dorarse. Marta rió suavemente, sacando el pan del horno con cuidado. No, aún le falta un poco más. Tienes que tener paciencia, Peter. El niño se cruzó de brazos, como si no pudiera esperar para probarlo. Mientras esperaba, comenzó a hacer preguntas, como siempre hacía cuando había algo que le intrigaba. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar, mamá?, preguntó con una seriedad inusual para su edad. Marta lo miró sorprendida, pero luego asintió lentamente, pensando en cómo responder a esa pregunta. A veces, hijo, perdonar no es fácil. Pero lo importante es que lo intentemos. No siempre es cuestión de olvidar, sino de seguir adelante con lo que hemos aprendido. Es como el pan que estamos haciendo, lleva tiempo, pero al final, vale la pena. Peter parecía pensar en sus palabras, y por un momento, el aire en la cocina se llenó de una reflexión silenciosa. No necesitaba respuestas rápidas ni fáciles. Simplemente, el proceso de comprender las emociones de los adultos parecía ser suficiente para él. El abuelo, que había estado observando en silencio, intervino en la conversación. El perdón, hijo, es algo que tiene que salir del corazón. No se puede forzar. Es como el pan, hay que dejar que suba a su propio ritmo, sin apresurarse. Si lo hacemos demasiado rápido, no tendrá el sabor que esperamos. Marta asintió, agradecida por la simpleza de las palabras de su padre. No necesitaba grandes discursos ni explicaciones profundas. Las palabras sencillas, nacidas de la experiencia, eran las que realmente importaban. Después de que el pan estuvo listo, la familia se sentó a la mesa, cada uno con su trozo. El calor del pan recién horneado, el aroma que llenaba la casa, parecían tener un efecto tranquilizador en todos. Había una sensación de paz que, aunque no definitiva, era profunda. Quizás no todo estaba resuelto, pero el simple acto de compartir un pan, como en los viejos tiempos, parecía ser un recordatorio de lo que realmente importaba: la conexión humana, el amor, la paciencia. Mientras comían, el abuelo habló, aunque no era algo que soliera hacer tan abiertamente. Nunca imaginé que estaría aquí, sentado con ustedes, después de todo lo que pasó, dijo, con una sinceridad que resonó en el aire. Marta lo miró y vio en su rostro una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Lo sé, papá. Yo tampoco lo imaginé, respondió Marta, tocando su mano con suavidad. Pero lo que importa es que estamos aquí ahora. Y eso es lo que cuenta. Peter, escuchando la conversación sin interrumpir, finalmente agregó: el pan sabe mejor cuando lo comemos juntos, ¿verdad? Las palabras del niño, tan simples y directas, fueron como un bálsamo para el alma. Todos rieron, y la tensión que había existido entre ellos se desvaneció por un momento. Aunque la reconciliación aún no estaba completa, ese pequeño acto de compartir algo tan humano, tan cotidiano, parecía haberlos acercado más de lo que las palabras podían expresar. Los días que siguieron fueron de un lento pero constante avance. La vida volvió a la normalidad, pero con una sensación de ligereza. El abuelo y Marta pasaban más tiempo juntos, no hablando de los errores del pasado, sino de las pequeñas cosas del presente, la jardinería, las recetas de cocina, las historias de antaño que seguían siendo importantes para ellos. Peter, por su parte, continuó con su curiosidad innata, preguntando cosas y observando cómo su madre y su abuelo comenzaban a entenderse de nuevo. La casa ya no era solo un lugar de recuerdos dolorosos. Había comenzado a transformarse en un espacio donde la familia se reencontraba, donde las viejas heridas se cerraban lentamente. No todo se resolvía con facilidad, pero la familia había aprendido una valiosa lección: el tiempo de sanación no era algo que pudiera ser apresurado. Y al igual que el pan que habían horneado, el proceso de perdón y reconciliación requería paciencia, calor y la disposición de estar juntos. Con cada día que pasaba, la paz se asentaba más profundamente en sus corazones.
Aunque el futuro aún era incierto, sabían que juntos podían enfrentarlo. La familia, en su forma más simple y profunda, estaba más unida que nunca. Capítulo 15. Un nuevo comienzo. El sol se levantaba lentamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo con tonos suaves de naranja y rosa. El aire fresco de la mañana llenaba la casa, que había recuperado una sensación de calidez que hacía mucho tiempo había perdido. El abuelo, Marta y Peter se encontraban, cada uno a su manera, viviendo un proceso de cambio profundo. Después de tanto tiempo de cargar con recuerdos pesados, se sentían, por fin, más livianos. Sin embargo, el proceso de sanar era continuo, y la vida seguía adelante, como siempre lo había hecho. Marta se encontraba en la cocina, haciendo su rutina matutina, como siempre, pero había algo diferente en ella. Había dejado de ver la vida como una secuencia de tareas que debían cumplirse, y ahora miraba cada momento con una nueva perspectiva, como si cada día fuera una oportunidad para construir algo mejor. Cuando el abuelo entró en la cocina, con su paso lento y medido, ella se detuvo y lo miró. «Hoy será un buen día», dijo Marta, con una sonrisa tranquila. El abuelo la miró con una mezcla de sorpresa y aprobación. Durante mucho tiempo, Marta había sido la que llevaba las riendas, la que se encargaba de todo, pero ahora, parecía que estaba comenzando a ver la vida con una renovada esperanza, como si la paz finalmente estuviera alcanzando su corazón. «Sí, hija. Creo que lo será», respondió él, sin añadir nada más. Pero en sus ojos brillaba una luz que hacía mucho no veía. Peter, siempre tan curioso, entró en la cocina en ese momento, con sus ojos brillantes y llenos de preguntas. «¿Qué haremos hoy, mamá?», preguntó, como si no hubiera pasado un solo día desde que había comenzado su incesante búsqueda de aventuras. Marta se agachó a su nivel, con una sonrisa llena de cariño, le dijo: «Hoy vamos a hacer algo que hemos postergado por mucho tiempo, Peter. Vamos a pasar el día fuera de casa, en la naturaleza. Quiero que todos disfrutemos del aire libre, de la tranquilidad del campo, sin pensar en nada más». Peter sonrió, como siempre lo hacía cuando se le proponía una actividad especial. «Eso suena genial. ¿Vamos a correr por el campo? Será como una aventura», exclamó, ya imaginando la libertad que le esperaba. Marta rió suavemente y asintió. «Sí, algo así. Pero más que correr, quiero que vayamos a encontrar un lugar tranquilo donde podamos simplemente estar. Habrá tiempo para jugar y explorar, pero también será un momento para estar juntos, sin prisas». El abuelo, que había estado observando en silencio, asintió lentamente. «Hace mucho que no salgo al campo. Creo que también me vendrá bien un poco de aire fresco». La familia se preparó para su salida al campo. Era un día perfecto para pasar fuera de la casa, con el cielo despejado y el sol iluminando la tierra de manera suave y cálida. Marta, el abuelo y Peter subieron al coche, y mientras avanzaban por el camino rural que los llevaría hasta el prado, el ambiente dentro del vehículo estaba cargado de una sensación de calma. Ya no había tensiones, ni palabras vacías. Todo estaba en su lugar, como si finalmente las piezas del rompecabezas de sus vidas comenzaran a encajar. El campo se extendía ante ellos en todo su esplendor. Las flores silvestres se movían con el viento, creando un mar de colores brillantes. El sonido de los pájaros cantando llenaba el aire, y el aroma de la hierba fresca impregnaba el ambiente. Marta, el abuelo y Peter se adentraron en el campo, caminando lentamente, como si cada paso los conectara más con la tierra. «Aquí es donde solíamos ir de niños», dijo el abuelo, señalando una colina en la distancia. «A veces, cuando quería escapar de todo, venía aquí a pensar». Marta lo miró con una sonrisa melancólica. «Lo recuerdo, papá. Aunque no veníamos muy seguido, esos eran momentos especiales». Peter, corriendo por delante, se detuvo en la cima de la colina y miró hacia abajo, observando el paisaje que se extendía ante él. Al ver a sus padres acercarse, extendió los brazos como si quisiera abrazar el cielo. «Este lugar es enorme. Es como un sueño», gritó, lleno de entusiasmo. Marta y el abuelo llegaron a su lado, y todos se sentaron en la hierba, mirando el horizonte. El silencio era absoluto, solo interrumpido por los sonidos suaves de la naturaleza. No necesitaban hablar mucho para entenderse. El momento ya lo decía todo. Marta miró al abuelo y luego a Peter, dándose cuenta de que, aunque todo parecía haberse detenido por un momento,
en realidad estaba sucediendo algo profundo dentro de ellos. Cada uno estaba aprendiendo, de alguna forma, a vivir el presente. No más preocupaciones por el pasado, ni por el futuro. Solo la quietud del momento. Mientras el sol comenzaba a descender lentamente en el cielo, pintando todo de tonos cálidos, Marta se levantó y miró a su padre y a su hijo, que seguían jugando y corriendo por el campo. «Gracias, papá», dijo Marta, con una voz suave pero llena de gratitud. No solo por este momento, sino por todo lo que hemos vivido juntos. A veces, las palabras no son suficientes para expresar lo que siento. El abuelo la miró con ojos sabios, como si entendiera perfectamente. Luego, con una sonrisa leve, dijo: «Lo sé, hija. A veces, las palabras no son necesarias. Solo necesitamos estar aquí, juntos. Y eso es suficiente». Peter corrió hacia ellos, y al llegar, se dejó caer en la hierba, exhausto pero feliz. «¿Qué tal si volvemos y preparamos más pan?», propuso con una gran sonrisa. Marta se echó a reír, feliz de escuchar esa propuesta tan simple y, a la vez, tan llena de significado. «Creo que esa es una gran idea, hijo», respondió ella, abrazando a Peter con cariño. El regreso a casa fue tranquilo. Aunque ya era tarde, el día había dejado una huella profunda en los tres. No era solo el aire fresco del campo lo que los había renovado, sino la sensación de estar en armonía, de ser capaces de vivir el presente sin las cargas del pasado ni las ansiedades del futuro. Habían encontrado un espacio, no solo físico, sino emocional, donde podían estar en paz. Al llegar a casa, Marta comenzó a preparar la cena, mientras el abuelo se sentaba en su sillón favorito y Peter, con la energía de siempre, comenzó a contarle sus pequeñas aventuras del día. Era una escena simple, pero llena de significado. La vida continuaba, y aunque aún quedaba mucho por aprender, el futuro ya no parecía tan incierto. Había una certeza en sus corazones. Lo importante no era lo que había pasado ni lo que aún estaba por venir. Lo que realmente importaba era que estaban juntos, dispuestos a enfrentar cualquier desafío que la vida les pusiera por delante. Y, al fin, eso era suficiente. Este capítulo marca un cierre perfecto para la historia, con la familia reconociendo que, a pesar de las dificultades del pasado, pueden avanzar hacia un futuro lleno de posibilidades. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de esta entrañable historia. Si te ha gustado este viaje lleno de lecciones y reflexiones, no olvides apoyar el canal. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas narraciones. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.